Buenas tardes, Lick. Vamos a empezar ahorita. Buenas tardes. Hola. Miren, el examen parcial va a ser el martes de Pascua, terminando el asueto de la Semana Santa. Pues se va a ver hasta el panorama monetario, es lo que platiquemos el día de hoy, ya es para el examen final. Estamos, entonces denme unos segundos, pero voy a descargar la presentación. Muchas gracias. Bueno, fíjense que me ausenté el martes en las clases, pero ahí muy amablemente César trabajó con ustedes. Como en cualquier chance, pues uno tiene unas cositas y me tocó viajar, pero ya estoy aquí de vuelta, gracias a Dios, bien y sin novedad y entero. Bueno, ahí sí que suele pasar con las amistades cuando hablamos del banco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo menciono ahora esto? Porque los bancos son cosas serias. Y el tema que vamos a empezar ahora, pues vamos a hablar de los bancos en general, el sistema financiero. Los bancos son un mal necesario para la sociedad, porque mal con ellos, peor sin ellos. Y lo que hacen los bancos, pues es analizar el dinero a donde hace falta. Hay personas que no es que digamos que les sobra, pero el ahorro, que es dinero que nosotros tenemos que no se va a gastar, pues lo depositamos en un banco y el banco toma ese dinero y se lo va a prestar a quienes lo van a utilizar para echar a andar un proyecto productivo. Los bancos pues cumplen una función social, pero cuando uno habla de función social a veces se imagina hermanitas de la caridad haciendo obra de beneficencia. En realidad, una obra social es poner algo a disposición de la sociedad, independientemente que sea cobrado. Y los bancos, ellos pues cumplen esa labor social. Por supuesto de que los bancos tienen un montón de cosas que nosotros tenemos que cuestionar. eh, Cobran intereses excesivos, así como este cobrador no, como decimos popularmente, no le aman, no le atinan, porque los cobradores van hasta donde sea que hay que cobrar y utilizan todos los instrumentos que la ley les otorga para cobrar un crédito. Nosotros como economistas tenemos la posibilidad de trabajar en bancos y ahora casi todos los bancos del sistema tienen un área de riesgos. Ahí es un campo para economistas. Y en el área de riesgos también hay otra área que es como estudios económicos. Casi todos los bancos tienen ahí su sección, su unidad, donde hay especialistas que van generando su información macroeconómica y que el banco, a los directivos de los bancos les sirven para su toma de decisiones. Entonces, son personas que tienen que tener pues bastantes conocimientos económicos. A mí me da mucha tristeza porque veo cómo los ingenieros, ellos pues están abarcando mucho el mercado de los economistas. Veo a muchos ingenieros trabajando en la parte económica de los bancos y les soy honesto, a veces hasta lo miro con celos. Digo, esta Mara hablando de economía con mucha propiedad y no estoy diciendo que sea malo y que están hablando pajas, están diciendo cosas verdaderas, cosas que un economista tiene que conocer y que tiene que conocer y dominar bien. Pero no sé qué podrá estar ocurriendo en el mercado, pero ellos son los que están quitando los espacios. También en las bolsas de valores en Estados Unidos, los brokers, los corredores de bolsa,
pues por lo general son ingenieros, no son economistas. Entonces, es nosotros todavía nos hace falta un poco más de proyección para poder ocupar esos puestos. Y es de decirlo, tal vez en la facultad, en la escuela de economía, tal vez nuestra formación va más orientada al sector público y también está orientada a mandos medios. No estamos formados para puestos gerenciales, sino que pasa para todo para mandos medios. Pero también depende mucho de la persona. Y es por ello de que el llamado para ustedes, que son jóvenes en su mayoría, pues que se preparen después de la licenciatura sacando una maestría y aprendiendo a la perfección el idioma inglés y buscar la forma de irse superando. La verdad es que el título de licenciatura o a nivel general el título de licenciatura pues ya no es gran cosa. Esta noticia me llamó mucho la atención porque el INE va a cambiar la metodología de cálculo del IPC, pero entiendo de que va a aplicarse a partir de enero de 2024. Sabemos nosotros de que actualmente la base del IPC es el mes de diciembre de 2010 y que esta base, pues el INE debería de cambiarla cada 10 años. Eso sería lo ideal. Sí lo estuvo haciendo en el 2000 y 2010. Sin embargo, por el tema de la pandemia, no pudieron hacer el cambio base, del cambio de periodo base, en virtud de que tiene que hacerse una encuesta. Y esa encuesta, pues tenía que ser visitando los hogares. Entonces entiendo de que ya con los atrasos que ha tenido el INE y con el financiamiento, porque en realidad es una encuesta que no es barata, es cara, incluso no sé cómo sea en esta encuesta, pero en la 2010 tenía un amigo que estaba en eso y me comentaba que la financiaron mucho con cooperación internacional. Es importante porque el principal cliente de esta información es el Banco Central, la autoridad monetaria. Esto es un termómetro de la política monetaria. Entonces, si la inflación no está bien medida, pues la política monetaria no va a ser apropiada. Por lo tanto, es muy importante, principalmente para la autoridad monetaria, que la inflación sea lo más apegada a la realidad. Y luego esta noticia de ayer, hoy salió en los medios, miércoles, que se reúne la Junta Monetaria, ayer revisaron la tasa de interés líder y la volvieron a aumentar. Actualmente está en 4.75%. El otro mes la vuelven a revisar y pues de repente la llevan a 5 y ahí se quedan. Es una probabilidad. Pero hay que voltear a ver qué está haciendo Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Ya lo he dicho en otras ocasiones, nuestro, no nosotros de ellos, sino que nuestro principal socio comercial, pues han estado subiendo las tasas de interés líder de ellos también. Entonces, el efecto que se puede esperar en nuestro mercado es que suban las tasas de interés domésticas. Los bancos en general dicen de que no están subiendo las tasas de interés domésticas. Bueno, habría que verlo y esperar un tiempecito, porque yo pensaría de que de una forma gradual sí la están subiendo las tasas de interés domésticas. Entonces, el tema que vamos a empezar el día de hoy con relación a los bancos, pues creo que se relaciona mucho con esto. Y algo muy importante que quiero mencionar antes de empezar a hablar del sistema bancario. No hay cómo medir la calidad en el servicio, porque muchas veces los bancos son sólidos, estables, grandes, en fin, pero la calidad de servicio al cliente deja mucho que desear. Entonces nosotros tenemos una cuenta en un banco por pura necesidad, porque ahí nos depositan el salario o algo importante, y entonces estamos en ese banco. Pero en realidad eso ya es algo interno, cómo miden ellos su atención al cliente, si el cliente está satisfecho. También los riesgos es algo interno que los bancos tienen que ir midiendo y tienen que ir analizando. Tal vez en esta unidad los invito a que ustedes pues se pasen del otro lado del mostrador, no pensar como usuario, como cliente, sino que pensar como empleado bancario. Recuerden ustedes de que a mí me pasa a veces que los muchachos, puta, yo soy banquero, ¿y qué trabajas vos? Yo soy cajero. Banqueros son los dueños, los directivos de los bancos. Los demás son empleados bancarios.
Entonces, en esta unidad, pues pongámonos del lado del banco, pongámonos como empleados bancarios, como banqueros, y la percepción y la óptica es muy distinta como la ve uno como cliente. Como lo dije en alguna ocasión aquí en la clase, usted recibe una herencia, pensemos en $500,000 y en lo que piensa que va a hacer con la plata, dice, pues bueno, la voy a meter a un banco que gane intereses a plazo fijo, un año. Cuando vence el plazo, pues usted ya hizo cuentas, hasta puede hacer que lo tenga ya comprometido y sabía que va a recibir cierta cantidad de dinero en intereses. Nunca va a aceptar de que le digan en el banco, mire, fíjese que sí, tenemos aquí el dinero de su inversión, pero fíjese que se la prestamos a fulano, a mensejo. Entonces, lo que ellos paguen el préstamo, nosotros le devolvemos su dinero, no tenga pena, pero ahí ¿pero por qué? Porque usted confía en esa institución. Usted sabe de que esa institución le va a responder, de que no se va a robar su dinero, que no lo va a estafar. Entonces es esa confianza. Y ellos administran esa confianza con la que llega la gente a depositar su trabajo, el producto de su trabajo, el producto de una herencia, ¿no? Entonces, en los bancos del sistema, vamos a verlos ahorita desde el punto de vista de los banqueros. Pregunta así en general, ¿cómo hacen ustedes para determinar, independientemente si están comprometidos a hacerlo? Que de repente a usted le depositan su salario en una cuenta bancaria de X banco que a usted le explota ese banco. Entonces lo que hace es transferir ese dinero a la cuenta del banco donde a usted le gusta. Pero así en general las preguntas para todos. ¿Qué criterios toman ustedes para irse a X o Y banco? Independientemente si están comprometidos o no a estar en ese banco. O sea, a mí me gusta el banco X por esto y lo otro. Pues me gustaría escuchar sus comentarios. No les voy a preguntar cuánto ganan, ni qué banco, ni cuánto tienen de dinero en ese banco. Simplemente por qué han escogido ese banco. A ver, me gustaría escuchar algunos de ustedes, por favor, compañeros, compañeras. ¿Qué le ven ustedes un banco para irse a meter ahí? Cobertura tal vez. Muy bien, cobertura. Un banco que tiene bastantes agencias, que tiene una agencia que me queda cerca, que me queda a la mano. Yo busco ese banco. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Eficiencia. Vamos a ver, podría ser por el tipo de tasa de interés que ofrecen, dice Yulisa. Muy bien. Linda me dice que es por eficiencia. Gracias. Francisco, Raúl Francisco, ¿ibas a decir algo? Yo escojo los bancos por la versatilidad que tienen en la banca en línea, licenciado. Ah, por la Por las banca en bases. línea. Muy Sí, bien. yo uso mucho las bancas en línea, entonces para mí es muy importante la facilidad con que se maneja el programa, que se puedan hacer muchas cosas. Entonces yo por eso escojo más que todo la banca. Muy Esa bien, es una gracias. razón, ¿verdad? Esa es una, pero esa es la principal. Muchas gracias. Verónica, por ahí vi su mano levantada. La escuchamos. Es que la mayoría de los bancos son ladrones, pero creo que como uno o dos son más como que no, porque empiezan a robar de que pagan seguro y todo eso, que no tiene seguro con tal de que uno pague seguro. Muy bien, gracias, Verónica. Fíjense que a mí el domingo que precisamente lo hice, me llegó un mensaje usted de de un banco donde tengo yo cuenta y me estaban descontando 60 quetzales. Y entonces era por una tarjeta de beneficios. Entonces yo llamé y me atendieron un domingo por la tarde, imagínense. Y me explicaron una tarjeta que tiene beneficios. Ni modo, está bien, dije yo. Pero como usted menciona, Verónica, es cierto, a veces hay cobros escondidos, que eso es lo que incomoda.
ustedes van a un banco y por mandarle el estado de cuenta por correo electrónico, ustedes le están cobrando, pero es su obligación. Usted va a la agencia porque necesita un estado de cuenta firmado y sellado por el banco, ya le están cobrando. La chequera, usted tiene un promedio de X y deberían darle la chequera gratis y se la cobran. Esos mensajes de texto donde llega una transacción, ya sea un depósito o un retiro, usted tal vez usa la cuenta unas 4 o 5 veces al mes, pero por eso le están descontando 15 o 20 quetzales al mes. Y te va a decir 15 pesos no es mucho, pero usted hace cuentas al año, ya son 100, 180 quetzales al año. Entonces, a nosotros ¿qué serían? 170 al año. Y entonces eso ya cae mal, ya incomoda. Y sí tienen muchas cositas que de poquito en poquito que ellos van haciendo, ya van juntando bastante dinero para sus utilidades. Entonces vamos a ver algunos criterios un poco más técnicos para definir X o Y banco es mejor. Entonces vamos a ver, vamos a empezar. Wagner, solo quisiera, digamos, opinar con respecto a eso de los cargos. Yo pienso que hay los bancos como rama microeconómica, digamos, son privados. La mayoría, en su mayoría son privados, pero tienen un ente regulador, que es la Superintendencia de Bancos, y de alguna manera, no sé si estoy en lo cierto, pero yo creo que ellos no podrían tomar tal vez decisiones tan abiertamente sobre lo que pueden cobrar un seguro o una tarjeta de descuentos. Creo yo que tal vez no lo podrían hacer si hubiera una legislación, o si la hay, que la Superintendencia de Bancos no les autorice. Entonces, por eso pienso yo de que tal vez no hay una regulación que no les impida hacer eso, creo yo, no sé. Mira, lo que pasa es que yo entiendo de que lo hacen a veces, y si la gente no dice nada, pues siguen, y si la gente dice algo, pues se lo quitan, pero esa es una forma de actuar. Marco Antonio había levantado la mano. Sí, que solo quería hacer un comentario ahí con relación a la impresión de estados de cuenta y la cantidad que le cobran a uno en los bancos. Hace un par de días me vi en la necesidad de ir al GIT, que ahí tengo cuenta, y están cobrando 30 quetzales por la impresión de cada mes. O sea, si, por ejemplo, en algún trámite que uno tenga le piden los 3 meses, ya casi que llega a los 100 quetzalitos, ¿verdad? Solo para cumplir, y sería obligación de ellos. Fíjense que yo tengo conocidos que trabajan en bancos. Y fíjense que uno de ellos me contaba una vez, mira, me decía, lo peor de que nosotros cobramos los estados de cuenta es de que nadie los mira. Ellos tienen sus mediciones y me decía, el 90% de los cuentavientes no revisa su estado de cuenta y lo están cobrando, me decía él. Entonces es una pérdida para el cliente. Entonces son cosas que nos toca pagar y que nos toca vivir. Estamos también un poco desamparados, como bien decía Raúl, y que esas cosas, sí hay una legislación, sí hay a dónde irse a quejar, sí hay dónde ir a hablar, pero a veces no tenemos tiempo. La superintendencia de bancos, ahí atienden de 8 a 4 y el servicio de la superintendencia de bancos no es tan eficiente como uno quisiera. Sí actúan en algunos casos, lleva su tiempo y también es de estarle dando seguimiento y de estar presionando. Por ejemplo, ahí a veces uno aparece en algunas plataformas como Chismenet y no sé qué otras cosas que le averiguan a uno la vida, ¿verdad? Y que uno puede ir a esas empresas para decir que no aparezca el nombre de uno, pero ellos no tienen muchas facilidades para que uno vaya a esas instituciones, a esas empresas, a decir de que no quiere que aparezca su información. Fíjense que los bancos de sistemas saben mucho más de uno de lo que uno se imagina. Ustedes llegan a un banco donde no tienen cuenta, abren una y al poco tiempo piden un crédito. Ese banco ya sabe muchas cosas suyas que usted ni se imaginaba que ellos saben.
como dice el dicho, la información es poder. Entonces los bancos entre ellos mismos cruzan información, se comparten información de los clientes. La banca en Guatemala está muy sectorizada, muy segmentada, mejor dicho, porque X banco está orientado a tal público, el banco Y está orientado a otro público, y al final de cuentas los bancos entre sí no compiten mucho por tasas ni por beneficios, sino que ellos compiten entre sí en cuestiones de marketing y en algunas cosas que les han hecho famosos. Por ejemplo, hay un banco que antes de que se fusionara tenía una cuenta de ahorros, se llamaba la famosa Serie A. Y ahí lo que hacían eran sorteos. Cada mes hacían sorteos de cosas simples. No van a creer ustedes que una casa, un carro, sino que licuadoras, planchas, cosas así. Y la gente le gustaba, porque los premios los daban y hasta hacían un evento en los parques o en algunos lugares, en los centros comerciales, y a la gente le gustaba eso, o ver su nombre en un listado de ganadores y, chica, se ganó una plancha, una estufa, y ese tipo de cosas le atraía mucho a la gente, y esa es su fortaleza, y después se fusionó, y esa cuenta sigue siendo su fortaleza. También las cuentas híbridas, cuentas de ahorros, perdón, cuentas monetarias. Se supone que una cuenta monetaria no gana intereses, pero hay algunas cuentas híbridas en las que es monetario y gana intereses. Es una miseria lo que se gana de intereses, pero ellos ofrecen algunos intereses. Cuando ustedes ven, son unos centavitos, tampoco es gran cosa. Lo de los seguros, miren, el seguro muchas veces es para el banco, porque usted tiene un préstamo y está pagando un seguro, puchica. Y entonces el seguro, ese préstamo es por si usted deja de pagar, el banco tiene quien le pague el préstamo. Y ese seguro se lo vende una aseguradora del grupo. Entonces ellos tienen muchas, pero muchas ventajas sobre nosotros como clientes. Y como lo dije al inicio de la clase, los bancos son un mal necesario para la sociedad. Mal con ellos, peor sin ellos. Porque nosotros no tenemos la confianza de guardar nuestro dinero en bancolchón. Dejamos nuestra plata ahí guardadita y algún pariente, algún visitante travieso por ahí les puede sacar el dinero del colchón. Entonces tenemos que tener la plata guardada en un banco. También la bancarización en nuestro país, si bien es cierto, aumentó con la pandemia, todavía somos un país que tiene bajo nivel de bancarización a nivel de la región. También los bancos han estado migrando a las plataformas digitales. Y por supuesto, ellos hacen una inversión millonaria con estar comprando software especializados en banca, pero eso les permite a ellos gastar menos en agencias, en personal, muchos beneficios que ellos tienen. También, yo recuerdo hace unos 20 años que yo trabajaba en banco y los bancos eran muy gamonales porque regalaban a fin de año almanaques, agendas, calendarios, ya regalaban algunas cosas, no todos, pero sí algunos bancos regalaban eso. El día de hoy los bancos son pero bien tacaños, no dan nada. Y si a usted le regalan por ahí un almanaque es porque usted es amigo del jefe de agencia, porque lo miran seguido, porque fue a suplicar que le regalen una cosita. Pero ahí los bancos son bien duros. Y también a nivel de los empleados, siempre buscan la forma de reducir costos. Tenía unos amigos de X banco que me decían que ellos en su afán de reducir costos les habían quitado el beneficio de tener agua pura, agua salvavidas, dispensadores, sino que les pusieron agua filtrada. Y que al principio en ese cambio, pues algunos se enfermaron del estómago, en fin. Entonces, los bancos siempre van a ver la forma de reducir los costos. Algunos bancos tienen una política de contratar personal joven. Ya cuando tienen unos 8 o 10 años, les dan una patada y ahí nos vemos. La verdad que son cosas serias, pero son un mal necesario para la sociedad. Entonces, si yo quisiera abrir una cuenta bancaria en algún banco, pues empezaría viendo, si lo quiero desde un punto de vista pragmático, pues que me quede cerca, que me quede en el camino. Pero si yo quiero ver algo más técnico y más elaborado, pues voy a tener que ver cuánto dinero tengo. Porque si yo tengo 300 pesos y con eso quiero abrir una cuenta bancaria, la verdad es que es poco el dinero, sin el ánimo de subestimar, pero en realidad es poco el dinero y no me va a presentar mayor beneficio.
Entonces, para empezar a ver los bancos, empecemos por el tamaño. Entonces, ¿cómo vemos el tamaño de los bancos? Vamos a analizar ahorita, denme un segundo. Quiero entrar a la página de la Superintendencia de Bancos. Pero esta cosa a veces se pone demasiado lenta, no sé, no funciona. Tiene muchos. Es que me pasa. Ahí estamos. Te voy a compartir. Ahorita vamos a ver en la página de la CIB. Entonces, el tamaño de un banco se va a ver por los activos. ¿Están viendo ahí en sus pantallas mi página de la Superintendencia de Bancos? Sí, Abelica. Bueno, entonces información del sistema financiero. Hay un suplemento mensual. Este suplemento sale publicado todos los meses, el último día hábil, mañana saldría al 28 de febrero, en donde ellos presentan la información del mes anterior. Vamos a ver el que van a publicar, que publicaron el 28 de febrero al 31 de enero. Fíjense que ahí salen cosas que uno nunca se da cuenta. Por ejemplo, en las últimas páginas aparecen las multas que han tenido algunos bancos del sistema. Si están viendo la página de la CIB, lo que estoy viendo el boletín, ¿no? Sí. Cuando quebró el Banco de Comercio, hace muchos años, fíjense que habían estado saliendo multas. Y ese banco, entre las sugerencias que le hacía la superintendencia de bancos, era que no repartiera utilidades. Y pasaron varios meses antes de que quebrara ese banco con esa sugerencia. La superintendencia de bancos le recomienda al Banco de Comercio que no reparta utilidades. Eso que no reparta utilidades, ahí me está diciendo de que ellos tienen problemas. Tienen que recapitalizar, no se gasten sus ganancias, sino que inviertan en el negocio. Entonces era como una alarma. Pero nosotros no estamos en ese ámbito, entonces no lo podemos ver así. Por ejemplo, aquí hay unas multas al Banco Agromercantil. Esto es algo público. Infracción en los artículos 3 y 9 del Reglamento para la Administración del Riesgo Tecnológico, toda vez que en el Manual de la Administración del Riesgo Tecnológico no constan por escrito las políticas y procedimientos para realizar permanentemente una adecuada administración del mencionado riesgo. Una pequeña multa. La verdad que $1,300 para ellos es como quitarle un pelo al gato, como quitarle un pelo a un gato. Pero he visto multas de $100,000 por otros clavos. Por ejemplo, ahorita que estamos en un año electoral, último año de gobierno municipal, un banco no podría prestarle dinero a una municipalidad más allá del tiempo del periodo de gobierno municipal. Ahorita sería un motivo de penalización si un banco le prestara $1,000,000 de quetzales o $1,000,000 a una municipalidad. ¿Por qué? Porque ellos el 14 de enero del 2024 entregan el gobierno municipal. No se sabe si van a ganar, pero ellos no podrían hacer ahorita un crédito. Y un banco, si lo hace ahorita, estaría incurriendo en una falta y por lo tanto tener una multa. Aquí tenemos una aseguradora, Fidelis. Entonces ellos tienen una multa de $10,000. Infracción del artículo 30 de la ley de la actividad aseguradora por realizar operaciones no permitidas. Entonces, esto a mí ya no me gusta si yo tuviera un seguro con esta aseguradora. No está diciendo que tenga problemas y todo eso, pero está realizando operaciones no permitidas. Si esto llega a ser permanente, llega a ser constante, para mí es una alarma de que esa aseguradora tiene muchos problemas. Lo estamos viendo el día de hoy. De repente metieron la pata de la contabilidad, hicieron algo no permitido o un mal registro, y entonces se hicieron acreedores a una multa. Entonces todas esas cosas salen aquí publicadas, y aquí también a veces se explica los motivos. Entonces vamos a ver un poquito más arriba. Se los comenté, creo yo, una vez. Yo tengo un amigo que es mensajero, es una gran persona y es bien sencillo. Ya platicando lo llamó su hija.
Papi, fíjate, ella es secretaria de la Patoja. Papi, fíjate que me ofrecen trabajo en una financiera. Y miren, él muy sabiamente le dijo, miren, mi hija, le dice, miren la superintendencia de bancos en el internet, le dijo, si esa institución está supervisada por ellos. Si está supervisada por la superintendencia de bancos, es de confianza, le dijo, si no, no. Porque hay muchas financieras que no están supervisadas. Y fíjense que incluso hay algunas como casas de empeño que no aparecen aquí entre las supervisadas y sí ejercen y hacen su trabajo en la calle, sí reciben productos en empeño. Y entonces ellos están amparados en algunos artículos del Código de Comercio y operan bajo otra figura. Y están operando y no tienen ningún problema. Pero inicialmente para mí, si yo voy a un banco, una aseguradora, una financiera, pues yo me aseguraría de que estén supervisados por la superintendencia de bancos. Porque eso es un aval del Estado. También han quebrado bancos en Guatemala y a mí no me garantiza nada. Pero yo ya tengo el aval del Estado, porque la superintendencia de bancos es una institución del Estado. Entonces, yo por lo menos tendría un aval de que si llegara a tener problemas esa institución, pues bueno, el Estado tendría que responder también. Entonces, aquí están las instituciones que son supervisadas por ellos y yo por lo menos ya tendría un poco de confianza de ir a X o Y institución financiera. Permítame. Miren, aseguradoras. Hay más aseguradoras que bancos en Guatemala. Hay 28 aseguradoras y hay 18 bancos. A este banco, miren el último donde dice Nexa S.A. Este banco es nuevo. Banco Nexa S.A. Yo la verdad que no lo conocía. El año pasado no lo vi en el reporte de la CIB. Este banco tiene meses de haber entrado al mercado y no ha tenido un gran lanzamiento. No ha habido mucha publicidad de ese banco. Es posible que haya sido una financiera, hayan ajustado para el capital mínimo para poner un banco, que son 100 millones de quetzales, pero también tienen que ser parte de este grupito. Esta gente, los principales banqueros, pues tienen que estar de acuerdo en que alguien más entre al negocio. No es solo así de que yo tengo 100 millones de dólares, de quetzales, puede entrar al negocio del sistema bancario. Ahí le ponen un montón de trabas y no cualquiera entra hasta a este grupito. Hay 18 bancos y hay 28 aseguradoras. En el año 2014 surgió la ley de seguros. Antes no existía una ley, sino que todo estaba bajo el Código de Comercio. Entonces, con esta ley de seguros, pues proliferaron las aseguradoras. Sin embargo, yo percibo de que no ha bajado mucho el precio de las primas de seguros, pero ese ya es otro cantar. ¿Qué hacen las almacenadoras? ¿Por qué están aquí? Yo entiendo que una almacenadora también se llaman depósitos fiscales, pero yo entiendo que una almacenadora importa mercadería de otro país y entonces no tengo para pagar los impuestos de importación. Entonces, en lo que me pongo yo al día con la SAT para pagar los impuestos de importación, tengo mi producto guardado en una almacenadora. Pero ¿qué razón tendrá para que estas también sean supervisadas por la superintendencia de bancos? Está así como que, ¿qué onda? ¿Por qué él así los supervisa a ellos? Si ellos son depósitos fiscales y tendría que ser la SAT. ¿Qué piensan de eso? Las empresas que prestan dinero para traer esa mercadería, ellos la tienen en garantía. Y como es un activo del banco, prácticamente tiene que estar controlado. Sí, muy bien, gracias. Así es. Y muchas veces estas almacenadoras pertenecen a un grupo financiero. Entonces ahí es donde le prestan a veces a la gente plata para que pueda sacar su mercadería. Casas de cambio. Fíjense que en otros países lo usual es de que usted necesita cambiar sus dólares, sus divisas. Vaya a una casa de cambio. Aquí en Guatemala vamos a una agencia bancaria. Pero existen casas de cambio. Entonces en nuestra legislación le permite a los bancos canjear divisas. En otros países no lo pueden hacer, solo las casas de cambio. Pero en nuestro país entraron estas 3 empresas al mercado de cambiario
Y ellos tal vez cambian un poco más allá de dólares y euros. Los bancos solo dólares y euros. Estas casas, pues de repente le cambian a usted lempiras o pesos mexicanos, tal vez, pero... Y dólares y euros, por supuesto. Miren, mi experiencia es de que con las casas de cambio, aquí en Guatemala uno no sale muy favorecido a la hora de comprar o vender divisas. Aquí tenemos las casas de bolsa. Ya habíamos hablado algo de eso. Entonces, ellos tienen su representante, cada una de ellas tiene su representante en la bolsa de valores y son sus representantes los que hacen las transacciones que ustedes quieren. ¿Quieren comprar bonos del Ministerio de Finanzas? Bueno, entonces se acercan a una casa de bolsa, a una de estas empresas y ya hacen su compra de una inversión. Tarjetas de crédito. Miren, estas son las empresas con técnica Credomatic. Estas son las empresas que emiten las tarjetas de crédito. Porque ustedes van al banco X o banco Y y esos bancos a usted le ofrece tarjeta de crédito. Pero son estas que están aquí las que las emiten. Ya están aquí las empresas de microfinanzas, de ahorro y crédito y Empresarial S.A. En el año 2018-19, si no estoy mal, surgió esta ley de microfinanzas y entonces estas ya son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Aquí tenemos otras instituciones. Está el Fondo de Hipotecas Aseguradas, el FHA. Entonces, usted compra una casa con el FHA, tiene el respaldo de esta institución. Pero el respaldo no es para usted, sino que es para el banco. Si usted deja de pagar, pues el FHA le recoge la casa, le paga la deuda al banco y el FHA subasta la casa que usted dejó de pagar. Entonces, más que todo, es un seguro para el banco. Pero si usted tiene una casa con el FHA o acepta con el FHA, va a hacer que le den una tasa de interés más favorable. Puede ser. El departamento de Monte de Piedad del CHN. Como cuando mira uno a un Ramón ahí en el Chavo del 8 que sale a empeñar la plancha. Es una casa de empeño prácticamente en Monte de Piedad. Interconsumo S.A. Esa pertenece al Banco Internacional y ellos se dedican a otorgar créditos para la compra de electrodomésticos, si no estoy mal. Entonces aquí están las casas de bolsa, almacenadoras, financieras, etc. Y aquí tenemos los grupos financieros. Entonces tenemos el grupo financiero agromercantil. Entonces tiene varias empresas, banco, financiera, tiene otras empresas que todas son comunes, pertenecen a los mismos socios. Entonces, para no tener todo regado, hagamos un grupo financiero. Pero arriba vimos de que están regadas en los bancos, en la aseguradora, en la financiera, etcétera. Pero son afines, entonces forman un grupo. Quiero ver si aquí hay algún grupo que no tenga banco. Picosa. Porque la ley dice de que si la empresa representante del grupo es el banco. Entonces vemos aquí de que todos los grupos tienen banco, pero también pueden ver grupos financieros que no tengan banco. Entonces la empresa más grande en activos es la controladora del grupo. Entonces aquí tenemos nosotros activos. Aquí vamos a ver cuáles son los bancos más grandes. Y por definición, al ver estas cifras, yo voy a decir, bueno, el banco más grande en Guatemala al mes de febrero es el Banco Industrial, porque tienen activos 143,000 millones de quetzales. Miren, estas son cifras de miles, entonces aquí serían millones, ¿verdad? 143,387,4 millones de quetzales es lo que tiene en activos el Banco Industrial. Luego está Ban Rural y recuerdo que el tercero es el Banco GT Continental. Aquí estaba en 62. Esos tres bancos hacen el 62% del total del sistema bancario. Si yo leo estos tres bancos, vengo y les vamos a ver cuánto tiene el agromercantil en activos. Aquí está, agromercantil tiene 62 millones
62,000 millones. Y luego viene el Bantrao, Banco de los Trabajadores. Miren este banco Nexa, este banco nuevo. O sea, es un banco nuevo y es pequeño, es el más pequeño de todos. Tiene 191 millones en activos. Vamos a ver el banco Bantrao. ¿Dónde está? Banco de los Trabajadores, el tercero. Ese banco tiene 35,000 millones de quetzales en activos. Entonces es el quinto banco más grande. Esos 5 bancos hacen el 82% del total del sistema bancario. De ahí el resto de bancos hacen el 15%. ¿Por qué digo que son grandes, medianos y pequeños? Los bancos grandes son los que tienen más del 20% del mercado, del total del mercado. Medianos tienen del 5 al 10%. Y los pequeños son los que tienen menos del 5% del total del mercado. Entonces, si 5 bancos 3 son grandes y otros 2 son medianos, los demás son pequeños. Entonces, en nuestro país hay 18 bancos, 13 bancos son pequeños. Tampoco voy a decir de una forma despectiva que son pequeños y que esos bancos tienen problemas. Simplemente por sus activos son bancos pequeños. Pero bancos que le pueden dar el servicio, la cobertura, la solidez y la garantía de cualquier otro banco. Tenemos un banco que no es guatemalteco. Este Citibank N.A. sucursal Guatemala, este banco es extranjero, pero no ha tenido mayor cobertura en nuestro país. Me imagino que la estrategia, la política de los dueños ha de ser otra. Entonces tienen presencia en Guatemala, pero es un banco pequeño. Ellos tienen la capacidad de aumentar sus activos, su capital, de una forma más grande para competir con los bancos, pero ellos tienen otra estrategia. Tenemos este banco, vamos a ver, Banco Agromercantil. Ese banco es de capital colombiano. No es que haya venido Bancolombia a Guatemala y quiero meterme al mercado, sino que de forma gradual ellos fueron comprando acciones del Banco Agromercantil y hubo un momento en el que ellos ya tenían el 80% de las acciones, entonces solo hicieron un ajustón entre los muchachos y ya compraron el 100% de las acciones del Banco Agromercantil. Este banco no es de guatemaltecos, es de colombianos, pero funciona aquí en Guatemala como cualquier otro banco del sistema y no tiene ningún problema. Y es más, mucha gente no sabe que ese banco, los dueños son colombianos. Este banco, miren, inmobiliario. ¿Qué dice don Hilario? Fíjense que este banco a mí me llama mucho la atención. Tiene más de 50 años, es uno de los bancos más viejos que hay en el país y ha subsistido en el mercado. No tiene muchas agencias, no es un banco mediano ni grande, es un banco pequeño, pero se ha mantenido en el mercado y es uno de los más antiguos que hay en nuestro país. Otro banco que es de extranjeros, el Banco Azteca. Este banco es de mexicanos, creo que es del grupo de TV Azteca, de Electra. Y este banco en Guatemala es pequeño, en México es grande, aquí es un banco pequeño y tiene su mercado bien enfocado, que está orientado a electrodomésticos. Y tienen horarios, creo que de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Entonces cada uno tiene su política. Como les comentaba, yo tengo conocidos que trabajan en bancos. Fíjense que una vez alguien me contaba que trabajaba en una agencia de un centro comercial. Trabajaba de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche cuando cerraban la agencia. Trabajaba 3 días de corridos y descansaba 3. Y de ahí con el otro grupo se turnaban un domingo cada grupo en atender la agencia. Entonces eso les permitía tener la agencia abierta de lunes a domingo de 8 o 9 de la mañana a 8 de la noche. La verdad que era la política de ese banco. Entonces yo le decía, ¿te trae cuenta? Pues sí, ya me acostumbré porque él descansaba 3 días a la semana. Sabía que lunes, martes y miércoles y un domingo sí, un domingo no los tenía libres, totalmente libres. Pero eso no le permitía estudiar. Entonces, cada banco va teniendo sus propias políticas. También cuando hay asuetos como el del empleado bancario, que es el 1 de julio,
Entonces los bancos del sistema abren agencias en los centros comerciales y tienen que pagar tiempo extraordinario. Y dependiendo del banco, ¿verdad? También los asuetos que tienen los bancos del sistema, esos asuetos los define la Junta Monetaria. Entonces en el mes de diciembre hacen un calendario de todos los asuetos del año y los empleados bancarios ya saben el tiempo en el que va a estar cerrada la agencia. Por ejemplo, el día de las elecciones, 25 de junio, es la primera vuelta. El día siguiente, el lunes 26, hay permiso para no laborar en todo el sector público. Pero los bancos siguen trabajando de forma normal. También con otros acontecimientos, los bancos tienen su propio calendario de asuetos. Hay un asueto que es el único que tienen, los únicos que lo tienen es el banco, los bancos y el IX, es el 12 de octubre. Ese asueto solo ellos lo conservan y es un asueto que existía en nuestro país antes de la Revolución del 44. El Día de la Hispanidad, antes le decían el Día de la Raza, era feriado en Guatemala. Después vino la Revolución en 1944, entonces ese feriado desapareció y se pasó para el 20 de octubre, pero los bancos lo siguieron conservando. Tenemos aquí el pasivo. Veamos, activo. ¿Qué es el activo de los bancos? El activo tenemos lo que es inversiones y la cartera de créditos, es lo que ellos han dado en préstamo. El préstamo es un activo para el banco y el depósito es un pasivo. Y es lo más importante del activo, la cartera de créditos. Es de lo más importante en el activo del banco. Y el pasivo, lo más importante, son los depósitos. Y tienen su capital, sus provisiones. Y aquí tenemos activo y pasivo y patrimonio de los bancos. Aquí ya vamos a ver el estado de resultados, las ganancias. Si nosotros vemos al 28 de febrero, no precisamente porque el banco X o Y sean los más grandes van a tener más ganancias. A veces sucede de que un banco mediano tiene más ganancias que un banco grande. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuánto tuvieron de ganancias. El Banco Industrial, que es el más grande, tuvo 413, 318. En esta ocasión sí. Se ha dado a veces de que un banco mediano o un banco pequeño tiene más ganancias que un banco mediano. Entonces el resultado son las utilidades de los bancos. Porque tienen productos financieros, pero también tienen gastos financieros. Entonces lo que manda aquí es el resultado, es la diferencia entre los productos y los gastos financieros. ¿Qué sería un gasto financiero para un banco? Jóvenes, señoritas, ¿qué sería un gasto financiero? ¿El pago de la planilla? No, gasto financiero es un gasto administrativo. Gastos de administración es el pago de la planilla. Un gasto financiero. El pago de los intereses de los cuentavientes. Así es el pago de los intereses. Entonces vemos nosotros de que es uno de los rubros más fuertes de los bancos. Aquí tienen el banco, este banco grande, el primero que aparece, el CHN, tiene gastos administrativos más altos que gastos financieros. Y siempre es importante ver las llamadas. Tiene un asterisco, Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, y dice: incluye las operaciones de sus departamentos adscritos, los rubros, productos de servicios y gastos extraordinarios. Registran productos y gastos de giro normal de operaciones de los departamentos de seguros y previsión. Entonces ahí están metiendo los gastos del Monte de Piedad, de seguros, por eso tienen gastos administrativos altos. Encaje. Miremos la posición de encaje. Posición de encaje en moneda nacional. Está el encaje computable y encaje requerido. Y la diferencia computable menos requerido es la posición de encaje. Si estuviera en negativo algún banco, ¿qué significa? ¿Cómo interpretan ustedes? Ya hablamos de la posición de encaje. Si en esta columna de posición hubiera un negativo, ¿cómo lo interpretan? No hay ninguno. Que tiene más encaje de lo que se requiere. Muy bien, que no tienen problemas de encaje. Entonces, todos los bancos de Guatemala están sobreencajados.
algunos tienen casi igual a cero, son muy pocos, pero todos los bancos en Guatemala están sobreencajados. Y es una de las situaciones que presentan actualmente los bancos en Guatemala, que tienen exceso de liquidez, tienen mucha plata. Entonces nosotros lo podemos ver en su posición de encaje. Y eso me está diciendo que son bancos que tienen bastante dinero guardado en sus bóvedas, que están sobreencajados y que ellos andan viendo la forma de colocar ese dinero. Entonces empiezan ahí a llamar, empiezan a buscar clientes, a usted de repente lo llaman y le ofrecen un crédito y que le dicen que usted, porque es un excelente cliente, que tienen sus referencias, que a tal tasa de interés, que aquí, que allá, o le llega un mensaje de texto. Entonces son los bancos que tienen mucho dinero, que están sobreencajados y que andan buscando una forma de colocar esa plata, porque hay, como dicen los taxistas, macho parado no gana viaje. Y entonces este dinero que ellos tienen de sobreencaje, tienen liquidez, mucha liquidez, pues no están ganando nada. Ese es dinero que está ahí ocioso. Muy bien, yo tengo ya las 7 de la noche, jóvenes. Vamos a dejar la clase aquí. Seguimos el jueves después del parcial. ¿Estamos? Ok, licenciado, gracias. ¿Qué dicen las TAPTAN? Que descansen, jóvenes. Ahí se portan bien. Buenas noches, gracias. No se vayan a exceder. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Feliz feliz noche. noche.